Buenos días con todos. El tema a tratar el día de hoy es fracturas de Hoffa. Este tipo de fracturas, si bien no son tan frecuentes, incluso le siguen en frecuencia a las fracturas verticales del cóndilo. Generalmente son fracturas a veces que pasan desapercibidas, ya que en una radiografía anteroposterior, si no hay desplazamiento de los cóndilos, nos genera mucho engaño, ¿no? Y si no hay una alta sospecha, peor aún, no pasan subdiagnosticadas. Bueno, los puntos a tratar en este tema es sobre la definición, anatomía del tumor distal, mecanismo de lesión, examen físico, radiología, clasificación y tratamiento de las fracturas. Un poco de historia, rápido recordar, sobre Albert Hoffa, que lleva el nombre de esta fractura. Fue un cirujano ortopedista y fisioterapeuta alemán. Nació en Sudáfrica en 1859 y falleció en Alemania en 1907. Vivió toda su vida en Alemania, por lo que se considera, bueno, un ciudadano alemán. Eh, Albert Hoffa, junto a Lorenz, introdujeron una técnica quirúrgica para luxación congénita de cadera, haciendo una cortiloplastía y reducción de luxación. Y también al nombre de este personaje se debe la enfermedad de Hoffa, ¿no? Que es de la grasa, una hofitis, con inflamación de la grasa de la rodilla, ¿no? Como definición de esta patología, tenemos que es una fractura craneoplano coronal del fémur distal. Es interarticular, parcialmente articular, y usualmente su única inserción es en la cápsula posterior. O sea, mejor dicho, este fragmento queda unido a partes blandas por la cápsula posterior. Para recordar sobre la anatomía del fémur distal, tenemos que lo más importante acá es, bueno, recordar bien la forma que tienen los cóndilos. En este caso, el cóndilo medial es el cóndilo más largo, es más largo que el lateral, pero es más angosto en cuanto a su diámetro, a diferencia del lateral, que viene más corto, pero es más ancho que el cóndilo medial. Eso también, esta diferencia de longitudes de los cóndilos nos ayuda a diferenciar uno del otro en una radiografía lateral, por ejemplo, ¿no? Y sabemos si estamos ante el cóndilo medial o ante el cóndilo lateral. En cuanto a anatomía quirúrgica, tenemos que tener un poco de conocimiento en cuanto a la forma de la parte distal del fémur, es una forma trapezoidal, y saber un poco más sobre la geometría y la disposición de este fémur distal. Por pediatría, riesgo pediátrico. Freddy, su audio, por favor. Ya, bueno. Tenemos que en el fémur distal, la parte externa, la cortical externa, va a estar inclinada hacia el eje medial, hacia el eje medio, en unos 10 grados aproximadamente. A diferencia de la cortical interna, que va a estar inclinada por medio de 25 grados. Esto nos tiene que hacer ver y tener mucho en cuenta cuando queramos colocar un implante en esta parte del fémur, ya que, como vemos en esta imagen, tenemos que darle cierta angulación a la colocación de nuestros tornillos, aproximadamente 10 grados, para, con el fin de simular esta angulación de la cortical externa y con el fin de no llevar la punta de los tornillos hacia la parte medial, no sobresalir mucho la cortical. Tenemos esta inclinación para abordar un poco más de presa, por así decirlo, y no irnos, porque si nos vamos de una manera horizontal pura, el tornillo lo más probable es que llegue y sobrepase mucho la parte de la cortical interna. Tiene un surco rotuliano y también una escotadura intercondila, ¿no? Que ya es la parte articular. Igual también para dirigir los tornillos
tenemos que tener mucho cuidado de no dirigirlos de forma articular, y viendo bien la angulación y la geometría de este fémur distal. Y en la radiografía anteroposterior, la punta de los tornillos debe quedar 1 centímetro más pequeño que en relación a la cortical interna. Más o menos este espacio debe quedar, ¿no? Para no invadir la parte articular. Bueno, el mecanismo de lesión de la fractura de Hoffa, tenemos que el mecanismo más común es una sobrecarga axial con la rodilla en flexión mayor de 90. Esto va a exponer los cóndilos en la articulación de la rodilla, y si bien el mecanismo es un mecanismo generalmente dado por trauma de alta energía, también hay casos de trauma de baja energía en casos de huesos osteoporóticos, y o lesiones iatrogénicas en caso de reducción de RAF y de fémur distal, ¿no? Se puede fracturar los cóndilos. La fuerza de la deformidad va a generar que por la misma sobrecarga se produzca una fractura ventano coronal en esta disposición, y divida los cóndilos en cóndilos posteriores. Se van a abrir de los cóndilos medial lateral y se va a hacer un cóndilo posterior. Esta fractura, por el mismo hecho de que generalmente es producida por alta energía, en estos casos, asociado a muchos pacientes de motocicleta, se produce más en jóvenes que en pacientes adultos o adultos mayores. Al examen físico, el paciente va a acudir con dolor en la articulación de la rodilla, dolor moderado e intenso, aumento de volumen, generalmente por efusión en la articulación, en el líquido articular. Va a haber impotencia funcional, va a tener dificultad para caminar, más que todo por el dolor intenso que puede presentar, varovalgo o cierto grado de inestabilidad. El signo del témpano, en algunos casos, cuando hay difusión o artrosis, es positivo, y se debe verificar las lesiones de partes blandas. Como se asocia mucho a trauma de alta energía, hay que ver si es que no hay laceraciones, si es que no hay, o quizá también una fractura expuesta, ¿no? Cómo está el estado de las partes blandas. En cuanto a la imagenología, podemos ver acortamientos. Como les había mencionado, justamente la anatomía es muy importante, porque nos hace ver que el cóndilo medial es más largo que el lateral. En cambio, en esta imagen podemos ver que está cortado o están del mismo nivel. Ya nos hace sospechar que algo ha pasado en la parte del cóndilo medial. La angulación valgo también, guiándonos de los ejes. En la imagen, en la radiografía lateral, generalmente no hay una superposición, ¿no? Acá pues tendríamos que ver un cóndilo mucho más abajo que el otro, y aquí casi están prácticamente al mismo nivel. Las radiografías oblicuas son de gran ayuda si es que no encontramos anormalidades en la apera lateral, ya que al cambiar el eje de toma nos ayuda a identificar el trazo de fractura. Y si hay duda, la tomografía con reconstrucción 3D es la imagen más adecuada, ¿no? Acá podemos ver claramente ya el trazo de fractura coronal. Igual acá es no desplazado, y nos va a ayudar sobre todo al tratamiento definitivo que le vamos a dar. Por ejemplo, en el no desplazado mencionan que el tratamiento conservador se puede dar. El tema es de que el riesgo de desplazamiento posterior es muy elevado. Por eso que la parte quirúrgica está en auge en este tipo de fracturas, ¿no? Más se prefiere la RAFI de tratamiento conservador, justamente por ese tipo de problemas. En cuanto a principios de tratamiento y planificación, tenemos que ver el tipo de abordaje que vamos a realizar según la parte afectada de los cóndilos, ¿no? El cóndilo lateral, por la misma fuerza o el mismo trauma directo que puede ocasionar eso también, es el más afectado, más que el medial. Tendríamos que ver el tipo de abordaje con el cual pensamos ingresar. Tiene que ser
un abordaje lo más traumático posible para evitar lesionar partes blandas y la parte neurovascular. La reducción, como es una fractura articular parcial, la reducción tiene que ser anatómica, la fijación tiene que ser estable y no permitir ya sea angulaciones o desplazamientos posteriores, y con el fin de generar una movilización precoz del paciente, ¿no? Ejercicios activos, pasivos, para que no quede como secuela una rigidez de la articulación. En cuanto a los abordajes, hay varios tipos de abordajes en los cuales nos podemos apoyar para ingresar a la zona afectada de los cóndilos. Tenemos el medial parapatelar, generalmente, o justamente para el cóndilo medial si es que está afectado, lateral parapatelar para el cóndilo lateral, teniendo mucho cuidado con el ciático popliteo externo, el peroneo común. El abordaje medial nos puede ayudar para ver muy bien la articulación y sobre todo ver la parte posterior del cóndilo interno, ¿no? El abordaje posterior, muy similar al que se realiza en platillos tibiales, si es que hay desplazamiento posterior del platillo, nos va a ayudar a identificar también, sobre todo, desplazamientos sutiles de los cóndilos posteriores, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el paquete vasculonervioso, ¿no? Que justamente pasa por esta zona. Y se menciona también un abordaje de Swashbuckler, que es un abordaje en espadachín, que es un abordaje medial, una variante de un abordaje medial, en la cual se incide parte del mecanismo sensor y nos permite ver a ambos lados los cóndilos, la articulación, y a ambos lados, ya bien el cóndilo medial o ya sea el cóndilo lateral, para una exposición adecuada. En cuanto a las clasificaciones, tenemos varias clasificaciones, ¿no? Una clasificación teóricamente debe ayudarnos a identificar bien ante qué situación estamos, y también nos debe permitir guiarnos para un buen tratamiento y un buen abordaje. Es similar al de platillo tibial de Capilli y Schasker, en los cuales su clasificación nos ayuda y nos permite identificar dónde está el segmento más afectado y por dónde vamos a incidir, por dónde vamos a ingresar para darle tratamiento a esa fractura. Tenemos la clasificación de Leteneur, la clasificación de AO, la clasificación de Bagaria, que ya lo voy a explicar posteriormente, que es, actualmente está en apogeo, se está usando un poco más por la versatilidad en cuanto al tratamiento que nos ofrece. Bueno, la clasificación del Leteneur es la clasificación que, bueno, divide en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según la dirección del trazo de fractura, con la variante en el tipo 2 que se subdivide en A, B y C. La subdivisión A va a estar fija por el tendón de popliteo y los esternonios, a diferencia del B y el C. En la B va a estar fija parcialmente por esos tendones, y en la C es un fragmento libre, ya que no tiene fijación por ninguna parte blanda, ¿no? Es un fragmento osteocondral libre. La clasificación de AO lo clasifica, bueno, es una parcial articular, a diferencia del sagital. Lo diferenciamos porque es se ve la fractura en una disposición frontal o coronal. Es una clasificación 3-3-B3. Y la clasificación de Bagaria, que ahorita está en auge, el 2019 fue publicada y muchos cirujanos de rodilla la están comenzando a utilizar por también la versatilidad y el tipo de tratamiento que nos indica según el grado de lesión. Tenemos que se divide igual, bueno, en 4 tipos.
La tipo 1 es una fractura, como podemos ver, ¿no?, en la imagen, una fractura que está cerca de la articulación y que llega más o menos cerca del cóndilo posterior. Podemos ver acá el trazo de fractura, ¿no? Ese es en la vista, en una vista lateral, y estas imágenes en una vista transversal. Acá podemos ver la tipo 1. La diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2 es que el fragmento del cóndilo posterior, la tipo 1 es mayor de 2.5 centímetros, es un fragmento grande que se puede fijar fácilmente con tornillos, ¿no? La tipo 2 es similar, pero el fragmento es más pequeño, menor de 2.5 centímetros. La tipo 3 son fracturas comminutas, como podemos ver acá, ya sea de uno o de ambos cóndilos, que lo podemos ver en el corte transversal, la comminución. Y las tipo 4 se subdividen en A, B, C y D. La tipo 4A es cuando hay una ruptura en la parte anterior del fragmento Hoffa, y como podemos ver acá en el corte transversal también, es un fragmento pequeño. La tipo 4B es la ruptura bicondilar. La 4C es una ruptura, más que todo es una parte, en la parte osteocondral marginal, como podemos ver acá, ¿no? Es muy, muy pequeño este fragmento. Y la tipo 4D es la ruptura, la fractura condilar, pero asociada a una fractura supracondilia, una extensión supracondilia, como podemos ver acá, ¿no? Y como les comenté, la clasificación de Bagaria nos indica o nos guía ante qué situación estamos y qué abordaje, qué tratamiento es el más adecuado, más idóneo para este tipo de fractura, ¿no? Por ejemplo, en la tipo 1, cuando el fragmento es menor de 2.5 centímetros, no, bueno, acá es al revés, es mayor de 2.5, se hace, el tratamiento propuesto es tornillo de compresión de anterior a posterior. El abordaje sugerido es un abordaje para patelar estándar, ya sea si está en el cóndilo medial o lateral, ¿no? En el tipo 2 se propone el tratamiento, los tornillos de compresión de posterior a anterior, y el abordaje, se puede usar el abordaje espadachín, es un abordaje que nos permite ver a ambos cóndilos, redireccionarlo al medial o lateral, o una osteotomía del tubérculo de Yerdi para el cóndilo lateral, o un abordaje subvasto para el cóndilo medial. En la tipo 3, cuando ya hay comminución, podemos usar tornillos de compresión, pero asociados a una placa Batres, a una placa a un contrafuerte, ¿no? o de neutralización. El abordaje también puede ser el abordaje en espadachín, o la osteotomía del tubérculo de Yerdi, o el subvasto para el cóndilo medial. Ya hablando de los tipos 4, ya son un poco más complicadas las formas de tratarlo, pero el tipo 4A, cuando hay un fragmento anterior de Hoffa, se hace el abordaje anterior a posterior mediante tornillos de compresión, y el abordaje estándar va a ser el parapatelar, ya sea medial o lateral. En el 4B, cuando ya es bicondilio, se utilizan los tornillos de compresión, pero dependiendo del tamaño del fragmento de fractura. Generalmente a cada lado 2 tornillos. Se prefiere 2 tornillos. ¿Por qué? Porque un tornillo va a evitar va a realizar la compresión, y el otro tornillo va a evitar lo que es la rotación, ¿no? Similar al maleolo medial, 2 para evitar rotación, para que el otro genere compresión. El 4B se va a realizar mediante el abordaje patching, abordaje anterior, o en combinación del abordaje medial o lateral, el parapatelar medial o lateral. El 4C, cuando hay un fragmento osteocondral, se realizan mediante tornillos sin cabeza, o también está muy en boga los pines bioabsorbibles,
justamente para que ya no hay necesidad de retirarlos y con el tiempo se puedan absorber. Generalmente este tipo 4C se realiza vía artroscópica, ya que solamente se va a colocar tornillos, pero el 4C y 4D, si es que hay, por ejemplo, mucho índice de masa corporal pacientes obesos, o si es que la fractura es en un hueso osteoporótico, se prefiere también colocación de, aparte de los tornillos, una placa antideslizante, justamente para evitar este desplazamiento posterior en estos huesos de mala calidad. Y por último, en el tipo 4D, cuando está asociado a una fractura supracondilia, se le colocan los tornillos de tracción en los fragmentos condilares y con una placa bloqueada rígida, ¿no? de neutralización también, una placa larga que va a ir hasta la diáfisis. Puede ser por un abordaje anterior Fachin o un abordaje para lateral o subvasto para control medio. Esto es lo bueno de esta clasificación de Bavaria, que nos dice el tratamiento propuesto y el abordaje más idóneo para poder visualizar toda esta lesión completa, ¿no? Y parte de la articulación, que es importante porque, como había mencionado, hacer una fractura articular requiere reducción anatómica. En cuanto a la reducción y fijación, podemos valernos del elevador de periósteo para liberar un poco la zona. Clamp de reducción, como podemos ver acá, para los fragmentos condilares únicos. El uso de joystick nos puede servir para fragmentos bicondilares, ¿no? Para tratar de armarlos y pasar momentáneamente unos clavos Kirchner para fijarlos temporalmente, y posteriormente se pueden usar tornillos anulados o sin cabeza. Como ya he mencionado, por lo menos 2 tornillos, uno de rotación que impida rotación y el otro que sea de compresión. En opciones de instante puede ser instantes de 3.5, de 4.5 cortical, con la parte distal ojosa, tornillos canulados, tornillos headless sin cabeza, y puede ser placa de contrafuerte o antideslizante también en cuanto a su uso. En el tipo 1 acá tenemos imágenes, la disposición va a ser anterior a posterior, y puesto que este fragmento es grande, ya que si fuera más pequeño es posterior a anterior. Acá podemos ver imágenes de colocación de las guías y posterior colocación de los tornillos canulados para mantener esta reducción, y acá también podemos ver el uso de clamps y fijación provisional con clavos Kirchner para evitar desplazamiento. En el tipo 2, al ser un fragmento menor de 2.5 centímetros, ya lo tenemos que hacer en dirección opuesta, ¿no? Mediante un abordaje posterior, le hacemos la colocación de tornillos de posterior a anterior. Igual 2 tornillos, ¿no? Para evitar compresión, para hacer compresión y evitar rotación. En el tipo 3, que son comminutas, adicional a los tornillos de compresión, tenemos que agregarle una placa de neutralización, una placa Bartlett, para evitar colapso secundario o desplazamiento también, ¿no? En el tipo 4A, el fragmento de Hoff anterior, se pueden colocar tornillos headless o bioabsorbibles pequeños de anterior a posterior. En la tipo 4D, cuando son bicondilios, se valora el uso de 2 tornillos en cada lado, ¿no? 2 en el medial y 2 en el lateral, para mantener fijos estos fragmentos, ¿no? Si son la calidad de huesos malas, se puede asociar a una placa también antideslizante. En el fragmento secundario marginal, en 4C, se puede usar también los tornillos pequeños biodegradables, o también se menciona el uso de una placa, puede ser placa de reconstrucción antideslizante, para que este fragmento no se pierda, no se pierda la reducción. Y si es vía artroscópica, ya solamente se trataría con tornillos headless o los bioabsorbibles. En el tipo 4D, cuando hay una asociación o una extensión supracondilia, tenemos que dar una adecuada rigidez
a esta fractura, ¿no? Y tenemos que usar placas largas. En algunos casos se prefiere abordajes, reducción con doble placa para darle más estabilidad y asociado a los tornillos de compresión a los fragmentos condilares principales, ¿no? Y bueno, como estas fracturas son muy comúnmente tratadas mediante reducción y articulación interna, la parte quirúrgica no es exenta de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos desplazamientos secundarios, y es que, como lo que justo les había mencionado, en pacientes con alto IMC, pacientes con hueso de mala calidad, en algunos casos ocurre el desplazamiento secundario con el solo uso de los tornillos, por eso que se prefiere una placa de contrafuerte y antideslizamiento para evitar justamente este problema, ¿no? La malunión generalmente se da en pacientes que se optó por el tratamiento conservador. La no unión también puede generarse ante un mal tratamiento, o sea, ante una mala técnica de compresión. Lesión neurovascular también, generalmente en el abordaje posterior tenemos que entrar cuidadosamente e identificar el paquete para evitar la lesión posterior de este, ¿no? Necrosis avascular, bueno, es una complicación que no es muy frecuente, pero sí ha ocurrido en algunos casos, sobre todo también en abordaje posterior, ¿no? Por no identificar adecuadamente la parte vascular. Entonces, todo lo que quería presentar es un tema, no es muy extenso, lo que acá prima es, bueno, tener en cuenta el mecanismo de lesión, tener en cuenta también la clasificación más ideal o que nos indique a realizar una conducta adecuada, y valorar al paciente, ¿no? Como decimos siempre, la personalización de la fractura. Nosotros no tratamos fractura, sino tratamos paciente, y cada paciente tiene un riesgo distinto al otro, ¿no? No todos los pacientes son iguales. Por eso que debemos ver el tratamiento adecuado para cada tipo de paciente que acuda, ¿no? Muchas gracias por su atención. Bueno, quisiera hacer el siguiente comentario respecto a, en primer lugar, un tema bastante interesante. Muy buena presentación, y me parece de que este tipo de problemas se han venido estudiando mucho más estos últimos tiempos, y creo que una de las cosas que nos debe llevar a tener un buen resultado es, primero, hacer el diagnóstico correcto, o sea, reconocer y conocer los trazos de fractura, la calidad de los fragmentos, las características de esto. Y yo creo de que una radiografía simple no nos va a permitir eso, sino estudios tomográficos para conocer bien la ubicación y las características de estas fracturas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, elegir el material correcto también. Yo creo que ya se ha trabajado sobre eso, hay algunos estudios en conocer cuál es el material adecuado para evitar las solicitudes que hay en esa zona. Ustedes saben que es una zona donde hay inserción de bastantes tendones, de ligamentos, parte muscular, movimientos, y por lo tanto hay bastantes solicitudes en todas las direcciones. Entonces, elegir el tipo de material es una cuestión también que debe ser siempre bien valorada, bien estudiada. Hay estudios, como le digo, de que se hacían antes o se comparaban cuál daba mayor estabilidad biomecánica, si los tornillos de 6,5, los tornillos de 3,5, 1, 2, tornillos con cabeza, tornillos sin cabeza.
abordajes o colocación de antero-posterior, lateral, tornillo más placa, en fin. Eso hace exactamente de que nosotros tengamos o se tenga que reconocer bien las características del trazo de fractura para tener el abordaje necesario. Yo creo que ahí está todo el asunto. Ahí está justamente el, el, el éxito del resultado de tratamiento de este tipo de lesión. Asimismo, creo de que este tipo de lesiones, por las características mismas, tiene que ser abordado en forma adecuada y creo de que el amplificador de imágenes es fundamental. El amplificador de imágenes nos ayuda no solamente a reducir la fractura, sino a utilizar en forma percutánea los tornillos canulados, porque acá se maneja esto mejor con tornillos canulados. Entonces, y el tener como aliado un amplificador de imágenes es fundamental. Eso es lo que yo quisiera aportar. Efectivamente, la clasificación de Letmau, que se llama Letmau, no recuerdo bien el nombre, es la que nos da un indicio de qué es lo mejor que podamos hacer con esto. Bien, te felicito, muchas gracias. Un tema bien interesante y que se debe tener en consideración. Buenos días. ¿Aló? Sí. Sí, maestro. Buenos días. Sí, maestro, un comentario, disculpen. Bueno, al igual que yo pienso muy similar a lo que ha dicho el maestro Rodríguez sobre el tipo de tratamiento. La configuración de estas partes lo hace muy complicada el abordaje y muchas veces que debemos tener en conocimiento la biomecánica de esa zona. Como ustedes ahí, Jorge presentó una imagen en la cual, a pesar de que que hicieron una fijación con tornillos, esta se colapsó, ¿no? Debido a las grandes solicitancias que hay a nivel de esa zona. Por eso es muy importante tener en consideración cómo la resonancia, en este caso la tomografía, para ver y planificar adecuadamente dónde debemos tratar de neutralizar estas fuerzas, ¿no? Y también, como bien dice, la calidad del hueso, ¿no? Yo he asistido, más que operado, he ayudado en una cirugía de esta de Hoffa, y la verdad que es técnicamente muy demandante, ¿no? O sea, poder lograr una reducción adecuada y una compresión de esa zona no es tan sencilla, ¿no? No es tan fácil de lograr, y por lo tanto el pronóstico puede variar. Entonces, yo creo que debemos tener mucho en consideración la parte biomecánica y qué fuerzas vamos a neutralizar. Y claro, la clasificación nos orienta mucho, ¿no? Nos ayuda para poder tener un éxito en nuestro abordaje quirúrgico, ¿no? Más que todo eso, gracias.